o el alumno y alumna, comenzamos tema 11, un tema bastante importante para el año que viene. Se llama límite de funciones, continuidad y rama infinita. Empezamos los límites de función. El límite de función estudia precisamente los procesos de cambio. La idea matemática es la siguiente. En ciertas situaciones no es posible obtener directamente el valor exacto de una magnitud. Entonces, lo que se obtiene son sucesivas aproximaciones de ella. Esta cadena de aproximaciones, cada vez más precisa, permite determinar, sin equivocarnos, el valor que buscamos. El estudio del proceso de aproximación, al que nos lo proporciona mediante sus límites, nos dará el valor exacto, ¿vale? Es decir, que los límites nos van a ayudar muchísimo para estudiar la continuidad. Y la continuidad es algo que nos hace que es bastante práctica en los casos reales. Así que yo voy a empezar con la continuidad directamente y luego ya empezamos a introducir otros conceptos de límite. Continuidad. Todo el mundo deberíamos saber que una función es continua cuando se puede dibujar en un solo trazo. Es decir, si levantas el lápiz. Esa es continua. En el momento que yo no levante el lápiz o el bolígrafo, ya es discontinua, ¿vale? Entonces, continuidad es muy fácil. Si se puede dibujar de un solo trazo, es continua. Que no, va a ser discontinua. Tipo de discontinuidades que vamos a tener. Hay distintos tipos de discontinuidades. Tenemos, por ejemplo, esto lo hemos visto ya. Tenemos aquí un valor, el valor A, y tenemos una asíntota, que ya sabemos que se llama asíntota vertical. Y nos sale una función así, que os acordé cómo se llamaba, hipérbola. Esta función es continua, no. He tenido que levantar el lápiz. Si os dais cuenta, cuando nos acercamos a la función se va. Cuando nos acercamos a la A por la derecha, por la izquierda, perdona, por la izquierda, la función se va hacia arriba, hacia el más infinito. Y cuando nos acercamos por la izquierda, por la derecha, se va hacia menos infinito. Es decir, la función se va hacia menos infinito y aquí se va hacia más infinito la función. Entonces, esto se llama discontinuidad de salto infinito. La y, que es este eje, la función se va a infinito o menos infinito, salto infinito. Me da igual que se vaya una para más infinito y otra para menos infinito, que las dos para más infinito, que las dos para menos infinito, ¿vale? En el momento que una se va para infinito, una de las ramas es de salto infinito. ¿Qué más tipos de discontinuidades podemos tener? También hemos visto otras funciones, que aquí estaba el A y nosotros representábamos, decíamos, ¿por qué hay una parábola y llega hasta aquí? Aquí entra y a partir de aquí sale esa función. Es discontinuo, hemos levantado el bolígrafo. Este tipo de discontinuidad en el punto A, que es donde estamos estudiando, aquí se estudia el punto A. En el punto A hay una discontinuidad de salto finito. Hemos levantado el lápiz, pero somos capaces de contabilizar este trozo, sabemos cuánto vale. Si sabemos este valor y sabemos ese valor, sabríamos el salto, ¿vale? Esos son saltos infinitos. También podemos ver otro tipo de funciones, que aquí está nuestro punto A, y de repente la función es así. Llega A y no hay función, y luego continúa. Es decir, que falta un punto. Aquí falta un punto. O hay otra opción que es que, igual que el de antes, que te dice aquí, pero el punto A está definido aquí. Esta y esta, aquí se llama punto desplazado, ¿vale? Punto desplazado. La 3 y la 4 se llaman discontinuidad evitable. ¿Vale? Esos son los distintos tipos de discontinuidades que tenemos. Podéis mirar la página 274 del libro, que viene todo. El ejercicio resuelto lo podéis ver. Y los ejercicios resueltos y lo entendéis. Que es lo que explico yo ahora mismo, ¿vale? Eso no debería costaros muchos problemas. ¿Qué más podemos decir? Que hasta ahora, por ejemplo, hemos visto
Las funciones que hemos visto en el tema anterior, todas las funciones eran continuas en su dominio, ¿vale? Es decir, nosotros habíamos visto los polinomios. Su dominio de los polinomios eran todos los reales. Pues son continuas en su dominio, en R. Los radicales, habíamos dicho que había de índice par y que tenían que ser, se representaban así. Pues su dominio va de 0 a infinito, pues son continuas en su dominio. En su dominio se van a representar si levantar el lápiz. Eso es lo que habíamos visto por las racionales, que habíamos visto la hipérbola, por ejemplo, 1 partido de x. Esa función, su dominio es todos los reales menos el 0, ¿no? Pues continua en su dominio. Donde no es continua es en el 0, que es donde está el salto. Se puede decir que es continua en todos los puntos o continua menos en el 0. Eso es lo que más o menos es la continuidad. Por ejemplo, hago el ejercicio 3 de la página 275 para que veamos de qué va esto. Dice, explica por qué son continuas las siguientes funciones y determina el intervalo en el que están definidas. La primera, ¿qué tipo de función es? Es una parábola. Entonces esta es continua en su dominio, que es R, el dominio, ¿vale? Esa es continua. La B, igual a 5 menos x. Calculamos su dominio y como es índice par, pues entonces lo de dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Cuando tenemos una desigualdad y la x es negativa, movemos la x negativa para que no os confundáis, ¿vale? La paso la x por este lado y ya queda positiva. Entonces, el dominio que va a ser, ¿esto qué quiere decir? Que la x es más pequeña que 5. Pues va a ser, si la x es más pequeña que 5, 5 es el valor más grande que toma, hasta menos infinito, ¿vale? Muchas veces os equivocáis al pasar las desigualdades. Entonces, esta función es continua en menos infinito 5. Si nosotros lo representamos, pues va a ser, la función está aquí el 5, y la función será de este tipo, ¿vale? Y es continua en su dominio. El C, que es la que yo quería que vierais. Tenemos 3x menos 4 para x menor que 3. Y luego tenemos x más 2 para x mayor o igual a 3. Tenemos dos rectas, esta es una recta y otra recta. Y el único punto que nos puede presentar problemas es el que está aquí, el que enlaza las dos expresiones. ¿Cómo podemos saber de antemano si es continua? Que yo antes, hasta ahora, os decía, si la gráfica es continua me da igual ponerle igual arriba o abajo. Ahora el caso contrario, me da la expresión y habría que dibujarla. ¿Cómo sé si es continua o no? Pues dándole el valor. Si yo le doy aquí el valor 3, f de 3, ¿qué me sale? 3 por 3, 9, 9 menos 4, 5. Y si lo doy aquí, el 3, me sale 3 más 2, 5. ¿Qué quiere decir? Que es continua, como sale lo mismo, es continua en x igual a 3, en el punto que sale. Y antes era continua porque era recta, entonces es continua en los reales, en todos los sitios es continua, ¿vale? Luego tenemos el apartado D, nos dice y igual, y nos sale el x y el 2. 0 menor o igual que x, menor que 2, 2 menor que x, menor que 5. Exactamente igual. Igual a x una recta, esa es continua. Igual a la otra recta es continua. El único punto que nos podría dar problema es el 2. Si aquí sustituimos y de 2 o f de 2, sustituimos el x da 2 y aquí también da 2. ¿Es continua? Sí. Entonces es continua en su dominio. Su dominio, si os dais cuenta, empieza en el 0, cerrado. El primer valor más pequeño que toma es el 0. Hasta el valor más grande que toma es el 5, abierto. Y ese sería su dominio. Eso hasta aquí, continuidad, ¿vale? La continuidad va a ser súper importante y la vamos a estudiar a partir de límites, que es lo siguiente que voy a explicar.